Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te hemos pedido, Señor, perdón de nuestros pecados y de una manera especial te quiero pedir perdón hoy por tantas veces como abandono mi lucha por ser mejor, mi lucha por seguirte de cerca, por ser fiel, quizás por desánimo, quizás por impaciencia. Hoy tenemos el Evangelio en el que se nos recoge la aparición de Jesucristo resucitado a los discípulos de Emaús. Después de que las mujeres fueran al sepulcro en aquella madrugada llena de sorpresas y volvieran anunciando a los 11 que la tumba de Jesús estaba vacía y no sé qué cosa extraña de unos ángeles, después de que Pedro y Juan a la tumba y comprobaron que efectivamente, tal y como decían las mujeres, estaba vacía, pero antes de que María Magdalena regresara con sus manos llenas de luz tras abrazar al resucitado y soltar el anuncio explosivo a bocajarro, he visto al Señor y ha dicho esto, antes, en medio de esas dos cosas, Cleofás y su amigo abandonaron. Aquel mismo día, el 1 de la mañana de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. ¿Qué había pasado en el alma de aquellos hombres? Los últimos 3 años habían supuesto en su vida un vuelco que se imaginaban que era para siempre. Habían empezado a seguir a Jesucristo, una fuerza poderosísima les atraía como un imán, estaban fascinados por su poder y por el amor que brotaba del corazón de ese hombre, eran guiados por esa misteriosa fuerza que removía su alma y que les hizo como progresar en amistad y en amor a Dios. Estaban capturados por la belleza de su doctrina, pero también por la fuerza de los milagros que hacía. En definitiva, se veían como cegados, deslumbrados, fascinados totalmente por Jesucristo. Pasaron días sin comer, noches sin dormir, largos trechos de camino sin apenas descanso, pero nada de eso les importaba porque eran esclavos de un hombre que parecía a Dios, esclavos voluntarios. Y además se daban cuenta que servían a una promesa que era la promesa anunciada a sus padres y a los padres de sus padres por tantas generaciones. El Mesías, el reino, ya está aquí. Cuando Jesús entró en la ciudad santa, aclamado por las multitudes como el rey de Israel, pues ellos se entusiasmaron y vieron que ya empezaba a realizarse aquel reino. Es cierto que ahora, cuando entre ellos dos lo hablaban, recapacitaban, se daban cuenta de algo que no fueron capaces de reconocer entonces, aunque sí se dieron cuenta, y es que Jesús en todo eso parecía triste. Su mirada no era la mirada de un Mesías triunfante, sino la mirada de un padre preocupado por sus hijos. Hubo un día que el maestro se detuvo y se echó a llorar mirando a Jerusalén. Dominus Flevit, esa iglesia que lo conmemora. No querían entender porque sus ilusiones parecían cumplirse. Pero claro, la caída fue terrible. Cuando le sacaron de la cama en una noche para decirles que habían arrestado al maestro, no podían creérselo. Luego lo vieron desde su casa pasar conducido por los guardias, en un silencio absoluto. Jesús también callaba. No oponía resistencia alguna.
Antes bien, como hemos contemplado en la Semana Santa, se dejaba guiar y se dejaba hacer. Y sus ojos iban mirando a derecha e izquierda, serenos, amantes, misericordiosos. Allí en su casa, por miedo, conocieron la traición de Judas, el proceso ante Caifás, la vergüenza en el pretorio de Pilato, la terrible flagelación, la coronación de espinas, las burlas de los soldados, la crucifixión de Jesús. Y con todo aquello cayó sobre sus almas como un profundo sueño, una oscuridad en las almas y en las conciencias. Ellos que se decían amigos de Jesús estaban desolados. El sábado fue un día que amaneció muerto, pero por fin se atrevieron y fueron a casa de donde estaban reunidos los apóstoles, al cenáculo. Y al llegar se encontraron con que ellos estaban igual de desmoralizados que lo estaban ellos. Habían apostado todo por un sueño y el sueño se había roto. Ya no quedaba nada. Y así fue como esos dos ciegos caminantes del alba, sumidos en la oscuridad más espesa, decidieron regresar y cubrir de nuevo sus vidas y su desnudez, pues con las hojas de higuera de su pueblo, Emaús. La impaciencia. No resistieron el mal, confiando en Dios. Se desesperaron, tiraron la toalla. Me imagino que lo más duro fue despedirse de María. ¿Cómo irse sin hacerlo? Fueron a su casa, quizás estaba ya en el cenáculo, y ella les miró con sus ojos grandes, pero extrañamente alegres, como si supiera algún secreto extraordinario, imposible de decir. Nuestra madre era una mujer muy discreta, calló a José y ahora les callaba a ellos el que había visto a Jesús resucitado. Pero la Virgen les agarró las manos como invitándoles a quedarse, mientras les sonreía, más madre que nunca. Pero ellos ya estaban decididos. Balbucearon ¿nos esperan en casa, María? Y ella les dijo, sí, lo entiendo, id en paz. Y así salieron precipitadamente, mientras una oración que les salvó a ellos subió al cielo desde el corazón de la Virgen, pidiendo a Jesús que los detuviera. Lo que sucedió entonces nos lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, que oiremos, o quizás ya lo hemos oído, en la Santa Misa de hoy. Yo voy a leer una versión tal y como la cuenta un poeta que se llama José Miguel Ibáñez Langlois, que escribe: Jesús, pero qué enamorado, ha salido a los caminos en busca de apariciones. Disfrazado de forastero que se marcha de Jerusalén. Anda de incógnito, como un rey que entre sus propios súbditos pretende averiguar la situación de su monarquía. La situación es mala. Jesús tira de la lengua a 2 discípulos de Emaús. Los caminantes van tristes, van hundidos en el agnosticismo. Y se sorprenden de la ignorancia del forastero. Pero hombre, ¿es que no supiste lo de Jesús? ¿Qué Jesús?, pregunta Jesús. Y se hace contar su mismísima historia. Desde el punto de vista del agnosticismo. Sí, Jesús, ese sueño tan hermoso que se nos murió en la cruz. El sueño que con ellos camina quiere ir de a poco. Ya se sabe lo peligroso que es despertar de súbito a un ser humano. Primero un tirón de orejas, hombres tardíos de corazón. Después las Escrituras, estaba escrito. Es que no leéis las cartas que os envía el Espíritu Santo. Y por último, el itinerario de la salvación. Al paraíso se entra por una cruz, como estaba escrito en... Han llegado a Emaús y... Quédate pues a comer con nosotros.
quédate a alojar aquí. Eso sí, que a la suerte de la olla. Total, es ya de noche en los caminos. Vemos que eres profeta, pero no abuses de tus grandes ojos. Jesús, pero qué actor, hace como que sigue hacia no sé dónde, y después de hacerse de rogar, acepta la hospitalidad. Se sientan pues a la mesa, y cuando Jesús bendice, cuando parte, eres tú, eres Jesucristo resucitado, tu gesto te identificaría entre 1.000 millones. Nadie en el mundo puede partir un pan como lo haces tú. Y de súbito Jesús desaparece. Solo pueden adorar la luz que al irse dejó, como un látigo de Dios en el aire oscuro. ¿Qué profeta ni qué 8 cuartos? Si tenía que ser el mismo, ¿acaso no nos ardía el corazón dentro de nosotros? Les ardía, sí, el corazón. Cuando llega la dueña de casa, ¿en qué quedamos? ¿Son 2 o 3 para la comida? ¿Pero cómo? ¿Y también ustedes desaparecen? Sí, señora, una noticia urgente que comunicar. Ha ocurrido lo más importante de la historia universal. Aunque usted no se dé cuenta, ya estamos en otro mundo. Nos vamos a Jerusalén, gracias a Dios. Así lo cuenta este poeta, de una manera bien bonita. Pero ese camino que une Jerusalén con Emaús es inmensamente largo. Es una senda tan anciana, tan longeva como la humanidad misma. Empezó en aquel jardín sagrado donde Adán y Eva pecaron. Y al pecar quedaron ciegos, entró la tiniebla en su vida, ciegos para ver a Dios, débiles en el corazón para perseverar en el bien. Y desde entonces la humanidad ha caminado con el corazón encogido, temeroso, sin fuerzas. Pero aquellas huellas de nuestros primeros padres al salir del Edén han sido borradas por los pies de Cristo resucitado, que ha salido al encuentro de la humanidad, primero en su encarnación. Luego ha salido al encuentro de estos discípulos de Emaús, Jesucristo resucitado, y sale a tu encuentro y al mío, para transmitirnos la buena nueva y para darnos su gracia y su fuerza para vivir santamente en medio del mundo. Tenemos los evangelios, tenemos la Eucaristía, los sacramentos, pero tenemos la gracia de Dios que se nos da por tantos caminos insospechados y que Cristo nos ganó. Tenemos aquella historia tan bonita de un hombre que fallece, va al cielo y se descubre a sí mismo, al cielo no, va al más allá, y se descubre a sí mismo andando por una playa donde ve unas huellas y él se pone a seguir las huellas e inmediatamente se da cuenta de que no son unas, sino que son 2 huellas de 2 personas distintas. Al poco tiempo se hace visible a su lado, él entiende que esas huellas van recorriendo su vida. Al poco tiempo, como digo, en las otras huellas descubre que hay otro hombre caminando a su lado y que identifica como a Jesucristo. Y se inicia un diálogo con él. Ahora me doy cuenta, Señor, que siempre has estado junto a mí, aunque yo no me diera cuenta a lo largo de mi vida. Así ha sido, hijo mío. Siguen andando, van comentando cosas y de repente el hombre descubre que unas de las huellas desaparecen o se desvían. Y entonces se para en ese punto, se vuelve a Jesús con los ojos llenos de lágrimas y le dice: Señor, me doy cuenta que este es el momento en que yo te abandoné, me alejé de ti, me alejé de tu gracia y de tu amistad. Y por eso tú te separaste de mí, te fuiste. Y entonces Jesús le dice: no, te equivocas. Este es el momento en el que yo te cogí a hombros y seguí contigo caminando. El Señor se hace siempre el encontradizo con nosotros y nos da la fuerza y la esperanza. ¿Y qué podemos sacar de esto y de esta historia de los discípulos de Emaús, que somos cada uno de nosotros? Pues
la paciencia, esa virtud tan impresionante. La paciencia que nos lleva a resistir las dificultades y perseverar en el bien sin decaer. San José María decía así, que hoy no va, pues mañana irá. Mi vida interior, mi lucha por la santidad, y esta amistad, esta relación con esta persona, cualquier cosa de nuestra vida. Que hoy no va, pues mañana irá, porque Jesucristo ha resucitado y con su gracia es más fuerte que todo el mal. El camino de Emaús pasa por delante de mi casa y a lo largo de él desfilan cadáveres andantes. Por él veo pasar a hombres y mujeres cuyo matrimonio lleva roto desde hace muchos años. Cuando intento animarles a rezar, me dicen, Padre, es inútil, rece por otra cosa. Esto ya pasó, no se puede hacer nada. Otros de los que pasan por delante de mi casa, en ese camino de Emaús, son gente que ha perdido la fe que tuvieron de jóvenes y desde entonces se conforman con una fe tibia o incluso ya no practican. Cuando se les intenta animar para que vuelvan a esas prácticas cristianas de su juventud, te dicen, eso era muy bonito, padre, pero ya quedó demostrado que yo no sirvo. Me sentía muy bien cuando rezaba así, pero ya me he hecho mayor, ya estoy en otra onda. Incluso hay gente que te dice, no, si yo hice un curso de retiro de pequeño, ¿sabes? Lo recuerdo que me sentía muy bien. ¿Qué tiempos aquellos? Todos estos caminantes de Emaús tienen algo en común, no creen en los milagros, o al menos no creen que pueda sucederles a ellos. Y en el fondo viven como si tú, Señor, no existieras. Normalmente nuestra vida se mueve no en el blanco o en el negro, todo o nada, sino en el gris. Bueno, ni en el casi. Todavía no, pero casi lo consigo. Y nosotros, Señor, tenemos que superar la tentación de la impaciencia, la tentación de buscar el éxito inmediato, la tentación de que todo salga bien a la primera. Y eso no es así. Eso no es así. La vida interior, la amistad con Jesucristo, una vida de bien, sacar adelante un matrimonio, una amistad, la fraternidad entre los hermanos, el trabajo, requiere mucho esfuerzo, mucho caerse y levantar, mucho resistir el mal, la apariencia de que estamos retrocediendo pero no tirar la toalla y volver a avanzar, la paciencia en definitiva, la paciencia. Así son las cosas de Dios, como esa parábola del grano de mostaza. Son cosas pequeñitas, pero poco a poco va haciendo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha conseguido con su resurrección y con su pasión y muerte. Por eso el apóstol Santiago decía, hermanos míos, considerad él que pasó también por esta situación de desesperanza, fue de los que huyó, pero luego fue mártir. Pues este apóstol nos decía, hermanos míos, considerad una gran alegría el estar cercado por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada produce la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final, para que seáis perfectos e íntegros, sin defecto alguno. Pues paciencia ahora, para perseverar en esos horarios que me he puesto, para perseverar en estos ratos de oración, para perseverar en todas las cosas que hemos ido haciendo por Dios y por los demás, sin cansarnos, con el paso del tiempo. Ahí está la clave de todo. Seguía diciendo el apóstol Santiago, bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad. Y la mayor adversidad es el cansancio que produce el paso del tiempo. Porque una vez probado, dice Santiago, recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que le aman. Vamos a pedirle a la Virgen que nos dé esta virtud tan necesaria, la paciencia. Ella, que supo ser paciente, se preguntaría muchas veces, ¿dónde están las promesas del ángel? Aquí no pasa nada. Pero jamás desesperó en su corazón. En esos 30 años de vida normal de Jesucristo, él sabía que era el Hijo de Dios y el Mesías. Ella lo sabía. Vamos a pedirle que nos dé también a nosotros esa paciencia en nuestra vida para perseverar en el bien sin tirar la toalla.